20 años ya de la mayor tragedia vivida en nuestro país, los atentados en los trenes de Atocha. Con tal motivo, para recordar a las víctimas, la Asamblea ha secundado el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias. Aquel 11 de marzo se perdieron casi 200 vidas, un suceso que marcó para siempre a nuestro país y que no debemos olvidar jamás. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Pues efectivamente, hoy hace 20 años del peor atentado que ha sufrido España a lo largo de su historia. Aquel 11 de marzo de 2004 fueron atacados 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco de Leganés. Acorralados, los terroristas se inmolaron, matando en la explosión a un policía, con lo que el cómputo global de las víctimas mortales ascendió a las 193. Vamos a recordar cómo se vivió en Ceuta aquel fatídico 11 de marzo. Era 11 de marzo de 2004. Así comenzaba el informativo de la televisión pública hace hoy justo 20 años. A primera hora de la mañana nos despertábamos sobrecogidos con las imágenes que nos iban llegando desde las distintas televisiones nacionales. Nadie podía pensar ayer, salvo los asesinos, que el país iba a vivir hoy la jornada más trágica, sangrienta y despiadada que haya escrito el terrorismo en nuestro país. Las víctimas se contabilizan a cientos, los heridos superan el millar, al igual que las familias españolas que hoy han visto cambiar su futuro. Para ellos el horizonte se ha vuelto más turbio y triste. Para el resto de españoles, la sensación de impotencia y de dolor ha sido generalizada. Mañana, ojalá sea la última vez, volveremos a gritar no al terrorismo. Señores, buenas noches. Jornada trágica, vivida segundo a segundo y que pasará a la historia con la más dolorosa de España. Un dolor que se extendió a toda la programación de Radio Televisión Ceuta. Este era el comienzo del magazine de esta casa, El Paseo. Señoras y señores, hoy ni siquiera podemos comenzar con el saludo habitual y muchísimo menos en el tono en el que habitualmente solemos hacerlo. Estamos tremendamente consternados, como todos ustedes en sus casas. Estamos estremecidos ante el mayor atentado que ha conocido nuestro país. La información sobre esta barbarie la están ustedes obteniendo al minuto de todos los medios de comunicación, tanto locales y nacionales, que nos estamos sumando a ese tremendo dolor y a esa terrible tragedia, que además pues se une a la rabia y a la impotencia, y que va creciendo a medida que suben las cifras de muertos. Ese 11 de marzo a la 1 de la tarde, delegación del Gobierno reunía a todos los representantes de las fuerzas vivas de la ciudad. Todos ellos mostraban su repulsa y acordaban convocar para el día siguiente una manifestación ciudadana. El presidente reunía a su gabinete de crisis para evaluar la situación. Este va a ser un día muy triste para la historia de España. Este dolor no se va a olvidar jamás. Esto estará en la conciencia de todas las personas y en la memoria de todas las personas de buena voluntad, que digo son abrumadora mayoría, y esto no se va a olvidar jamás. El atentado terrorista pilló al entonces secretario general de Comisiones Obreras de visita en nuestra ciudad, un atentado que canceló toda su agenda. Y ante hechos como los de hoy, lo que dice Comisiones Obreras es que no pasarán. Es que los designios de los asesinos tienen que chocar con los designios de la mayoría del pueblo español, la mayoría democrática, que no va a ceder a ningún chantaje, por muy sangriento que sea. Se decretaban 3 días de luto oficial y se cancelaban todos los actos de campaña de las elecciones que se celebrarían el día 14, una campaña que en Ceuta por aquel entonces estaba protagonizada por PP, PSOE, Izquierda Unida y PSPC.
En el ámbito educativo, ese 11 de marzo se realizó una concentración silenciosa de 5 minutos en las puertas de la Facultad de Educación y Humanidades, mientras que los alumnos de empresariales emplazaban a la ciudadanía a asistir a un acto de duelo y a una misa por las víctimas en el tanatorio de la ciudad a las 9 de la noche. Asimismo, se suspendían las clases para la jornada siguiente. En definitiva, un día de hace 20 años en el que Su Majestad el Rey pronunció quizás uno de sus discursos más amargos. Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Siempre estaremos con vosotros, con todos aquellos que sufren las consecuencias de una locura macabra sin justificación posible. Estos repugnantes atentados solo merecen la más enérgica y absoluta condena. También me dirijo a los heridos y a sus familias, para expresarles nuestro calor, nuestra cercanía y nuestro deseo de pronta recuperación. Vuestro Rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. Y el atentado, 20 años después, no se olvida. Para homenajear a las víctimas, se ha celebrado un minuto de silencio en todo el país. Desde la ciudad autónoma se ha condenado el terrorismo y se ha recordado aquel trágico suceso, el peor de la historia de España. 11 de marzo, 20 años del peor atentado vivido en nuestro país. Día europeo en memoria a las víctimas del terrorismo y un minuto de silencio en honor a las personas fallecidas. El presidente de la ciudad ha recordado los duros momentos. Un trágico suceso que creo que nos cambió a todos de alguna manera la vida. Creo que todos recordamos qué estábamos haciendo aquel día, en aquellos trágicos momentos. Ha condenado rotundamente el terrorismo. Que el terrorismo no tiene cabida en una sociedad democrática. Que el terrorismo no tiene color, no tiene ideología, no tiene fundamento, no tiene sentido. Hay que erradicar el terrorismo de nuestras vidas con todas nuestras fuerzas. Y se ha dirigido a las víctimas. Nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro cariño permanentes. El minuto de silencio se ha celebrado en todo el país. En Ceuta ha asistido el Gobierno y todos los grupos de la Asamblea, también el senador y el diputado en el Congreso. La Policía Nacional ha detenido a 4 varones menores de edad por una agresión de naturaleza homófoba. Estos menores están alojados en el Centro de la Esperanza. Los hechos comenzaron con insultos de carácter vejatorio y amenazas graves, llegando la víctima a ser agredida físicamente. La Policía Nacional ha detenido a 4 menores de edad alojados en el Centro de la Esperanza a consecuencia de unas lesiones y amenazas graves a un varón con motivo de su orientación sexual. La víctima paseaba por la vía pública acompañado de una amiga cuando comenzó a ser increpado e insultado por parte de estos 4 menores. Ambos tuvieron que abandonar corriendo el lugar ya que temían por su integridad física. Fueron alcanzados y cayeron al suelo comenzando a recibir patadas y puñetazos y teniendo que cubrirse el rostro. Ante las agresiones sufridas, la víctima hizo uso de un spray de pimienta para poder repeler la agresión. Tras lograr paralizarlos momentáneamente, la víctima y su acompañante pudieron abandonar el lugar y resguardarse en un hotel cercano a la zona, contactando seguidamente con el 091. Finalmente, una dotación policial detuvo a estos 4 menores. Y agentes también de la Policía Nacional han detenido a un individuo como autor de varios delitos de robo con fuerza en un domicilio y graves amenazas a un funcionario de prisiones, al que reconoció en una parada de autobús por su anterior paso por la cárcel.
En posesión de varias joyas y efectos de oro, había saltado un muro el día anterior introduciéndose en una vivienda cuya puerta estaba abierta. Fue en ese domicilio en el que robó los efectos que tenía en su poder, a saber, una alianza con un brillante incrustado, una cadena de oro, otra de paladio y una pulsera de oro. Curiosamente, la detención se produce una media hora después de que este sujeto amenazara a un funcionario de prisiones cuando esperaba en una parada de autobús al reconocerle de su anterior paso por la cárcel. Y es la directora del centro penitenciario quien comunica los hechos a la jefatura de policía, que inmediatamente dispone un servicio de radiopatrullas por la zona. A los 30 minutos aproximadamente localizan a este sujeto manipulando un contador de luz en el que escondía la pistola simulada que utilizó en el domicilio en el que robó y con la que también amenazó al funcionario de prisiones, mostrándosela mientras le profería graves amenazas. CESIF ha reiterado a instituciones penitenciarias la declaración formal como zona de especial singularidad para los funcionarios de prisiones destinados en Ceuta. El sindicato recuerda que con la reducida superficie de la ciudad y la elevada densidad de población es imposible no sentir la presión social, la inseguridad, el riesgo de agresión o el señalamiento a los funcionarios fuera de su entorno laboral. La agrupación deportiva Ceuta se reencontró con la victoria fuera de casa 5 meses y medio después tras imponerse al Recreativo Granada por 0-1. El equipo de José Juan Romero fue superior al filial granadinista, hundido en la última posición de la tabla, aunque solo pudo marcarle un gol a la poste definitivo, obra de Rodri Ríos en el minuto 60. Los ceutíes se sitúan sextos a solo 4 puntos del play-off que abre el Recreativo de Huelva. Dicen que todo es posible en Granada y para el Ceuta lo fue ganar fuera de casa después de 5 meses y medio sin hacerlo. Desde el pasado 24 de septiembre, cuando se impuso en el campo del Atlético Baleares, no lograba una victoria el equipo de José Juan Romero lejos de su estadio. La oportunidad ante el filial granadinista, hundido en el último puesto de la tabla, era más que propicia y el Ceuta no la desaprovechó. El equipo ceutino tardó en acercarse con peligro a la portería granadina. Cristian dio un primer aviso con un remate dentro del área que se estrellaba en el larguero. Un disparo posterior de Jota se marchó cerca del palo. La mejor ocasión del Recreativo Granada la tuvo Julito a centro de Rodelas, pero Pedro López rechazó su remate y luego atrapó el rebote en Danese. También estuvo muy cerca de marcar Jota con otro disparo desde fuera del área. El Ceuta se adelantó en el minuto 28, pero el gol de cabeza de Rodri Ríos tras centro de Cristian fue anulado por fuera de juego. También lo intentó desde lejos Uche con un zapatazo al que Fran Árbol respondía con acierto. Con el empate sin goles acababa la primera parte en la Ciudad Deportiva del Granada. Poco varió el panorama tras el descanso. El Recreativo Granada seguía mostrándose muy inofensivo y el Ceuta se adelantó por fin a los 60 minutos, tras un centro de Aysar cabeceado al fondo de la red por Rodri Ríos ante la indecisión del portero y la defensa local. El ariete conseguía su segundo gol desde su regreso al Ceuta en el pasado mercado invernal. El gol animó a un Rodri que volvía a marcar poco después, aunque el tanto era de nuevo anulado por fuera de juego.
Con el 0-1 el Ceuta tenía el partido bajo control, pero le faltó cerrarlo con un segundo tanto para vivir tranquilo el final del encuentro. Y pudo haberlo hecho primero con un remate de Lolo González tras un córner cobrado por Cristian. Y poco después con un disparo de Redru desde fuera del área. La exigua renta hizo que los ceutíes llegaran al final con cierta inquietud, provocada sobre todo por los puntos perdidos esta temporada en el descuento. Pero esta vez no se repitió la historia y el Ceuta se llevó un triunfo que le mantiene en la pelea por alcanzar el playoff. Y la Unión África Ceutí perdió ante el Sala 5 Martorell por 3-2, lo que supone su tercera derrota consecutiva fuera de casa. Un revés esta vez muy doloroso, ya que a los de Anto Fernández, los del equipo ceutí, perdieron un partido muy igualado a falta tan solo de 5 segundos para su conclusión. La Unión África Ceutí perdió en Martorell ante el Sala 5 por 3-2 pese a jugar un buen partido y merecer más, pero pagó caro sus errores. Tercera derrota consecutiva fuera de casa del equipo de Anto Fernández, que se mantiene cuarto y con muchas opciones de disputar el playoff de ascenso, aunque ahora con 7 puntos de renta sobre los barceloneses que ocupan la sexta plaza. El revés de los caballas fue esta vez especialmente doloroso, ya que encajaron el tanto de la derrota cuando solo restaban 5 segundos para la conclusión del choque. Los unionistas empezaron el partido con muy buenas sensaciones, desplegando un juego de nivel en el Polideportivo Municipal de Martorell y creando ocasiones. El Sala 5 intentaba hacer daño con su juego de pívot, pero fue bien contrarrestado por la defensa visitante. Los catalanes iban a adelantarse, no obstante, en el marcador a los 9 minutos con un gol de Rubén. Pero el Ceutí supo sobreponerse para remontar en la primera parte. Primero Anwar empataba el encuentro a los 12 minutos. Y más tarde Dela establecía en el minuto 16 el 1-2 con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte continuó el buen juego de los unionistas, tanto en la circulación de balón como en su seriedad defensiva y generando ocasiones de gol. Hasta que un error en la salida de balón entre Rafa López y Víctor Arévalo propiciaba el empate a 2 del Sala 5 Martorell, obra de Termens, en el minuto 32. El empate tampoco era un mal resultado para un Ceutí que mantenía a su rival a una distancia de 10 puntos. Pero cuando solo quedaban 5 segundos para el final, una pérdida en banda de Anwar dejaba a Rubén ante Rafa López y lo batía para establecer el definitivo 3-2, que provocaba que los caballas terminaran con muy mal sabor de boca. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Con cielos despejados hemos iniciado la semana. El viento continúa soplando de poniente y las temperaturas no experimentan cambios respecto de los últimos días. Mañana continuaremos con la misma tónica. Se mantienen las temperaturas con un ligero aumento de la mínima. Seguiremos con poniente y cielos despejados con algún intervalo nuboso. El Instituto Clara Campoamor apuesta por la agricultura sostenible y por ello los alumnos de la FP Básico de Agrojardinería han elaborado un cultivo hidropónico en el que las lechugas que han plantado crecen sin suelo, con sus raíces inmersas en una solución acuosa.
¿Sabía que existe un método de cultivo de plantas sin suelo? Se trata de la hidroponía. Un sistema en el que las plantas están sembradas sin tener sustrato. Entonces están sumergidas las raíces en una solución nutritiva que es la que le aporta los nutrientes para que la planta crezca. Un proyecto realizado por los alumnos de la FP básica de agrojardinería que va más allá del típico huerto o del invernadero y que se presenta como el cultivo del futuro. No gasta mucha agua, ¿vale? El agua está en un sistema que recircula y no se gasta mucha agua. No se necesita suelo, ya que las plantas están, por ejemplo, aquí hemos utilizado tubos de PVC. Y nada, por sus características se presenta como una técnica de agricultura sostenible. De hecho, hay mucha producción que ya se hace de esta forma. El experimento del Instituto Clara Campoamor ha comenzado con distintos tipos de lechugas y según avancen se plantean plantar otras especies como fresas. Cuando compramos lechugas iceberg, si te fijas, casi nunca tienen tierra. Pues es porque la gran mayoría, si no ya todas, se producen con este sistema, con sistema de hidroponía. Es algo que parece muy raro, pero es más común de lo que pensamos. Los alumnos de segundo curso han elaborado la plantación desde cero, incluyendo la estructura que se compone de una serie de tubos a través de los que circula el agua y los nutrientes impulsados por una bomba hidráulica, una infraestructura que se revela como una solución para luchar contra la degradación del medio ambiente. Aquí lo dejamos, regresamos como siempre a las 8:30 con toda la información de este lunes. Pasen buena tarde, adiós.